de hoy tenemos la presencia del doctor Andrés Plasencia Santamaría, un neurocirujano endovascular y estereotáctico, cuyo entrenamiento e investigación en terapia endovascular y radiocirugía estereotáctica ha sido en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Labora en la Clínica Internacional de San Borja e Instituto Gamma Knife del Pacífico. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante en Oncología, miembro del comité editorial de la revista Surgical Neurology International, del capítulo de cirugía estereotáctica. Es un neurocientífico con múltiples publicaciones en revistas científicas indexadas a nivel nacional e internacional. El día de hoy, el doctor nos va a hablar acerca de las fístulas carótido-cavernosas, una experiencia pionera en el Perú. Adelante, doctor Andrés. La pantalla es suya. Gracias, Cristian. Bueno, esta charla se origina a partir de la motivación de los residentes de Cayetano Heredia, residentes de neurocirugía, para que yo pueda compartir con ellos mi experiencia en el manejo de las fístulas carótido-cavernosas, manejo endovascular. Y bueno, eso hemos decidido pues hacerlo extensivo a la mayor cantidad de residentes posibles a fin de poder divulgar esta patología un tanto exótica, así como de tratamiento muy singular, ¿no? Entonces, creo que puedo proceder a compartir pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver presentación. Aquí. Bien. Ay, perdón. Bien, esta charla trata acerca de 23 pacientes con fístulas carótido-cavernosas, que en total las fístulas son 24, o sea, un paciente tenía una fístula doble. Esto desde que regresé de mi entrenamiento en UCLA en el año a mediados del 94, y que esta experiencia se extiende hasta inicio de este año. Fue el último paciente que he hecho. Pero en realidad son 28 casos más. Tengo como 4 casos más ahora, pero que no está actualizada esta charla porque no tenía los datos completos de los pacientes. Algunos, sí, 2 tengo completos y otros 2 no, pero bueno, les voy a mostrar. Bueno, las fístulas carótido-cavernosas, como su nombre lo indica, es un shunt entre la arteria carótida y el seno cavernoso, ¿no? Una fístula arteriovenosa, que es adquirida, ¿no? Adquirida. Puede ser de varios tipos, pero el denominador común son los síntomas. Todos tienen síntomas que van desde el soplo, un soplo prácticamente mínimo, o un tinnitus, hasta el ojo rojo, proptosis, quemosis, como ven en la foto, glaucoma, puede llegar a perder la visión, oftalmoparesia y ACV hemorrágico en los casos más severos. La clasificación de Daniel Barrow, del instituto que trabaja con el doctor Mark Spessler, se clasifica en 2 tipos, ¿no? Clasifica las fístulas en 2 tipos, directa e indirecta. La directa es la de tipo A, ¿no? Que es producida por un trauma, una fractura de cráneo, va a producir esquirlas fragmentos que van a perforar la carótida en el seno cavernoso y se va a producir una mezcla de la sangre con las venas del seno cavernoso. Otra fístula de tipo A es aquella que se produce por la ruptura de un aneurisma, espontánea ruptura de un aneurisma intracavernoso. Y esto se produce en la displasia fibromuscular, en la neurofibromatosis y en la enfermedad de Ehlers-Danlos. O sea, en aquellas condiciones donde el colágeno de la túnica elástica interna es deficiente, ¿no? Congénitamente deficiente.
Y las fístulas indirectas se producen, son de bajo flujo, porque el foramen son múltiples huequitos que corresponden a arteriolas perforantes de la pared externa del seno cavernoso, que van a inyectar las venas del seno cavernoso y producen drenaje pues, al seno cavernoso, obviamente, y de ahí se derivan las distintas venas adyacentes. Se clasifican en tipo B, C y D. Tipo B es que están constituidas por arteriolas meningias de la carótida interna, tipo C, pequeñas ramas meningias de la carótida externa, y tipo D es una mezcla de ramas meningias de la carótida interna y la externa. La patofisiología. Los síntomas corresponden exactamente con el drenaje venoso. Es decir, nosotros vemos lo más conspicuo, lo más notorio, lo más dramático son los síntomas oculares, son los signos oculares, ¿no? El soplo, el ojo que late, el ojo que está rojo con quemosis o está con alguna parálisis de algún oculomotor, ¿no? Que viene con quemosis, con pérdida visual. Eso es lo más notorio, los síntomas visuales, síntomas y signos visuales. Pero también no olvidemos que el seno cavernoso también puede derivar su flujo cuando está aumentado. El flujo es derivado al seno esfenoparietal. Aquí ven a las 12, ¿no? Un flujo al seno esfenoparietal. Y esto se distribuye a través de las venas silvianas, que son venas corticales, silviana superficial y profunda, ¿no? Hacia las venas piales, y se produce una hipertensión venosa de todo el hemisferio correspondiente, y esto puede conducir a una hemorragia cerebral con el paso del tiempo, ¿no? De otro lado, el drenaje posterior es responsable del soplo sistólico, ya que pasa muy cerca del aparato auditivo. El seno petroso inferior pasa muy cerca del aparato auditivo y se transmite a través de las vibraciones al hueso, se transmite el sonido pulsátil, soplo pulsátil. Puede haber drenaje inferior también hacia el plexo pterigoideo, y esto puede ocasionar sangrado bucal y obstrucción de la vía aerodigestiva, de la encrucijada aerodigestiva, como vamos a ver en algunos casos, ¿no? La indicación principal o el índice más importante que en la actualidad con la cual se monitorea actualmente a estos pacientes es la presión intraocular. La presión intraocular. El oftalmólogo debe medir la presión intraocular en forma seriada, ¿no? Si es una fístula de alto flujo, tal vez cada 15 días. Si es una fístula de bajo flujo, tal vez cada mes, dependiendo del cuadro clínico. Y para ver si es que la presión aumenta, el paciente está en riesgo de glaucoma con todas sus secuelas, con todas sus consecuencias, entonces ese paciente debe considerarse una embolización a la brevedad, ya que puede perder la vista, ¿no? Obviamente, si se demuestra drenaje venoso cortical, hipertensión venosa, leptomeningia, obviamente tiene que procederse, ¿no? O alguna obstrucción de la encrucijada aerodigestiva, ¿verdad? O cefalea inmanejable también puede producir. Como les repito, en aquella época, hasta hace unos 2 o 3 años que actualicé esta charla, tenía 24 pacientes con 25 fístulas. Ahora tengo, si mal no recuerdo, 28 pacientes con 29 fístulas. En la mayor parte de pacientes el síntoma cardinal ha sido soplo y seguido por ojo rojo, proptosis, quemosis. Un poco de historia. La cirugía, el manejo quirúrgico. Isamat en el año 70 revisó la literatura y su propia casuística con 545 ligaduras.
Se logró la curación en el 31 a 40%. Concluye que el trapping completo da buen resultado en un poco más de la mitad de los casos. Sin embargo, no hubieron seguimientos clínicos, angiográficos, más allá de pocos meses, ¿no? Y nosotros sabemos por experiencia, sabemos que una ligadura va a mejorar al paciente por efecto de desviación del flujo. Sin embargo, a las pocas semanas, esta fístula, que es de muy baja presión, va a reclutar las arterias vecinas, ya sea del polígono de Willis, ya sea de la carótida externa, etc. El doctor Parkinson también en el año 73 considera muy difícil preservar quirúrgicamente el lumen carotidio, por lo que en muchos casos se hace el trapping extra e intracraneal por debajo de la arteria oftálmica. El doctor Hosobuchi en el año 75 desarrolla la electrotrombosis transvenosa. Él hizo craneotomía y a través de una craneotomía perforaba con una aguja gruesa, perforaba el seno cavernoso e inyectaba un alambre de cobre, algo así como un coil muy rudimentario, y lo sometía a corriente eléctrica también, al igual que el doctor Sean Mulan en el 79 mejora la técnica de Hosobuchi y le añade un poco de electricidad. Justamente en eso se basó, fue uno de los fundamentos para Guido Guglielmi para que desarrolle los coils eléctricamente desprendibles, ¿no? El manejo conservador es el más común para las fístulas de bajo flujo, porque eventualmente algunas fístulas remiten, después de varios años, remiten espontáneamente, algunas de ellas, no todas, otras por compresión carótido yugular, que puede llegar a ser eficaz en el 15 hasta el 30 o 34%. Las técnicas endovasculares logran curar más allá del 70% de los casos y la morbilidad está alrededor del 4 al 25%, ¿no? Las primeras técnicas fueron las de balones, la embolización con balones de látex, el doctor Fedor Servinenko en 64 en el Instituto Neuroquirúrgico de Moscú, y luego una vez que salieron los coils se emplearon masivamente, ¿no? Tal es así que el éxito que tuvo no recuerdo si fue Boston o creo que fue la Boston Corporation, que cuando desarrolló, adquirió de Target la patente, simplemente desapareció los balones, la tecnología de los balones. Y desapareció no porque fuera una mala técnica, porque era la técnica estándar hasta ese momento, sino que había muy pocas personas en el mundo que habían sido entrenadas en balones. Eso fue en los albores, prácticamente en los 80s e inicios de los 90. Prácticamente en los 80s, a fines de los 80s fue donde la gente se entrenó mayormente en los balones, ¿no? Balones. Las técnicas de partículas también con Johnny Mathis, ¿no? Inyección de partículas en la carótida externa para las fístulas de bajo flujo. La embolización transvenosa con coil se desarrolló por el doctor Van Halbach en la Universidad de California en San Francisco, junto con el doctor Hieshima y Higashida, ¿no? Y las técnicas mixtas también, y la radiocirugía en casos muy refractarios, imposibles de hacer una embolización apropiada. El único problema, y que curan a un buen porcentaje de casos, el único problema es que la curación de un paciente demora bastante, ¿no? Demora alrededor de 1 año, 2 años por lo menos. Entonces, perdón un segundito, quiero acomodarme aquí en la pantalla. Ok, bueno. Como ustedes pueden comprender, el escenario anatómico quirúrgico en el cual se encuentra el sitio fistuloso es bastante
complejo, muy rico en elementos neurovasculares, por lo cual el tratamiento endovascular es el que más se ha desarrollado. Muy pocas personas ya hacen cirugía para las fístulas carótido-cavernosas, ¿no? El tratamiento de elección es el endovascular. Y el endovascular puede ser abordaje arterial a través de la carótida interna y externa, o venoso a través de las venas principales, ¿no? Vena oftálmica superior, inferior, seno esfenoparietal, seno petroso inferior y superior. Los agentes embólicos más usados en el tiempo, cronológicamente, han sido los balones desprendibles, los coils, las partículas y los líquidos polimerizantes, ¿no? Como el histoacril en este caso. También funciona bien en manos expertas, obviamente, el Onyx, el Squid, ¿no? Todos estos agentes, el Glubran, todos los nuevos agentes embólicos de los últimos años. Les voy a mostrar unos casos, 16 casos de fístulas carótido-cavernosas directas. En teoría, la ruptura dentro del seno cavernoso de la carótida interna produce pues la comunicación entre el sistema de alta presión, que es una arteria, con el sistema de baja presión, que es la vena, produciendo un shunt o fístula, ¿no? Con ingurgitación e hipertensión venosa de toda la región, en este caso las venas oftálmicas superior e inferior, el plexo pterigoideo, ¿no? Que puede ocasionar tremendas varices en la orofaringe o en la nasofaringe, y también epístaxis inmanejables, ¿no? El soplo, obviamente, ya les he explicado que produce el pasaje del seno petroso inferior cerca del aparato auditivo. Bien. Y el tratamiento clásico era pues la introducción de catéteres coaxiales y un microcatéter en cuya punta había un balón desprendible que guiado por el flujo, atravesaba el sitio fistuloso, se alojaba en el seno cavernoso y era inflado hasta que los controles angiográficos que se hacían cada 20, 30 segundos mostraban la obliteración completa de la fístula con preservación del árbol carotídeo, ¿no? Luego se emplearon coils a través de microcatéteres también que, guiados por geometría, o sea, por microguía, se accedía con ellos al seno cavernoso, el cual era taponado con los coils, ¿no? Para obliterar la fístula. Este es creo que fue mi primer caso, es del año 94. Esta es la fístula en el seno cavernoso. Esta es una inyección de la carótida interna. Vean ustedes, carótida interna está acá. Ni bien se inyecta la carótida interna, que está aquí, no se ven los vasos cerebrales. A la justa, si se pinta acá un vasito, que podría ser la cerebral media, ¿no? El sifón carotídeo, aquí la cerebral media, pero en realidad todo se va a la vena oftálmica superior. Todo se va a la vena oftálmica superior. Un segundo. Ya, ok. Todo se va a la vena oftálmica superior, causando pues esa tremenda quemosis, ¿no? También hay drenaje del seno petroso inferior, que está acá, que drena en la vena yugular interna. Esta es una fístula de muy alto flujo. Imagínense la deprivación que ocurre del aporte arterial a la retina y al cerebro, ¿no? Es terrible. Estas fístulas, ocurre mucha devastación de la visión. Por eso tienen que tener un monitoreo oftalmológico. Okay, entonces, aquí estamos colocando los balones. Aquí está el primer balón, aquí abajo, ¿no? En la varice, ¿no? Y por acá colocamos un segundo balón. Ven cómo se superpone el primero. Esto es hecho en el Almenara en el año 94, en octubre, donde ya me esperaban unos 3 o 4 fístulas, creo. Y aquí están los balones, están parcialmente sustraídos, y acá hay una estenosis de la carótida a nivel cavernoso,
por el inflamiento de los balones, obviamente. Pero el flujo se preserva perfectamente y se representa nuevamente la arteria oftálmica y ya no se ve hipertensión venosa en otro lado, ¿no? El paciente al inicio clínicamente solo veía movimiento de manos y al tercer día posembolización, con esta mejoría, ya leía el periódico, ¿no? Este es otro paciente joven también que había sufrido un traumatismo craneal en un accidente. Vean ustedes cómo la vena oftálmica superior está extremadamente dilatada y aquí está la vena orbitaria y acá la vena facial. Vean ustedes cómo la vena facial baja a través de por la carúncula, por el pliegue nasogeniano, ¿no? Y se va a la yugular externa. Y acá el seno petroso inferior está trombosado en la parte distal, ¿no? Aquí también se colocó un balón. Miren ustedes, solo queda un pequeño remanente, un pseudoaneurisma pequeño, pequeñísimo acá, pero destacado, ¿no? Y ya se empieza a ver algo de la circulación retiniana. Este es el paciente. Yo recuerdo que este paciente parece que tuvo una riña, una pelea y lamentablemente le golpearon la cabeza y se produjo una fractura con irradiación a base de cráneo, conduciendo a este cuadro clínico de quemosis intensa y pérdida visual, como ven ustedes, una midriasis masiva, ¿no? De 7 milímetros prácticamente. A la tercera semana de la embolización, el ojo rojo remitió, aunque persiste la oftalmoparesis y la pérdida visual. Es otro caso, es una chica de unos 17 años, que había tenido un TEC también abierto, se había recuperado, pero luego viene con soplo y dolor de cabeza y diplopia. Y en el preoperatorio, cuando estamos preparando, antes era muy difícil en mi época, cuando recién llegué, teníamos que esperar a veces 6 meses, un año para que lleguen los materiales que solicitábamos, porque nada estaba registrado en el país, llegaban por correo simple, los balones, etc. Y, y aquí vean la vena oftálmica superior, súper dilatada, ¿no? La paciente en esa espera, que duró casi un año, tuvo una hemorragia subaracnoidea severa, grado 4, ¿no? De Botterell, de Hantiges, grado 4. Vean los coágulos tremendos y las venas tremendamente dilatadas por acá, seno petroso inferior y superior. Solamente espera, espera. Hay una extra a corresponder. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. Muy Sí, la conexión es mal. Vamos a esperar. Ok, él va a regresar. Probablemente se cae. Ok, estoy tratando de optimizar. Ok. Eh, eh, ok, ¿ahora está mejor? Sí. Mucho mejor, doctor. Ok.
3 semanas después ocurre remisión del cuadro clínico, meningio y focal. Con permiso, doctor, ¿quiere compartir su pantalla? No está compartiendo ahora. Sí. Perdón. Sí. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Ya, ok. Bueno, 3 semanas después ocurre remisión de la parte clínica, ya no hay signos meningios, ya no hay signos focales, ni de hipertensión endocraneal, y una tomografía muestra la reabsorción espontánea del sangrado. Afortunadamente no hubo vasoespasmo y la paciente tuvo una evolución magnífica y la vengo siguiendo hasta ahora. Ya han pasado como, creo, 26 años o 27 años de que la traté y la vengo siguiendo bastante bien. Este es otro caso, este es un comando de la Marina, es un comando de la Marina de Guerra del Perú que fue herido, una bala le atraviesa el hueso malar por debajo del ojo, le atraviesa el malar y le destroza el peñasco del lado de la lesión. El paciente obviamente perdió la audición de ese lado, lo mínimo que podía tener, porque era un proyectil de guerra, lo que recibió, y muchos años después, o 3 años después, viene con hemorragia cerebral. Le hicieron una resonancia y se muestra la hemorragia y también la fístula, ¿no? Signos de fístula. Le hacemos una angiografía y vemos este cuadro que ustedes tienen a la mano izquierda, de una dilatación gigante del seno cavernoso, y el drenaje no es hacia la oftálmica, que debería estar acá. Las venas oftálmicas superior e inferior deberían estar acá, pero no están porque se han trombosado espontáneamente. Y no hay drenaje al seno petroso inferior, o sea, y tampoco, aunque hubiera habido drenaje al seno petroso inferior, el paciente nunca hubiera podido escuchar el soplo, porque tenía pérdida auditiva de este lado. Y el drenaje era hacia la vena silviana y luego hacia las arterias piales, así como al entronque con la vena de la B. Entonces ven ustedes un aspecto pseudoflevítico del sistema venoso cortical, ¿no? Superficial y profundo también. Vean ustedes acá el sistema profundo, ¿no? La vena basal y la vena de galeno, seno recto. Una hipertensión venosa terrible, ¿no? Y esto es ya después de la embolización, ¿no? Perdón, voy a agarrar el puntero acá. Acá los balones están un poco punteado, ven ustedes acá, producto del balón, y una estenosis, producto del inflamiento del balón. En este caso inflamos varias veces el balón ya que se producía obstrucción de la oclusión de la carótida. Entonces la idea es acomodar el balón de modo que se acomode de tal forma que no produzca, oblitere la fístula, pero no oblitere el lumen carotídeo. Vean ustedes la cantidad de materiales que se le puso, balones, 2 o 3 balones, luego coils, ¿no? Estos coils volaron porque eran pequeños, los únicos que teníamos en ese momento, y volaron a la vena silviana, pero esa vena silviana obviamente que era una vena hipertensiva y que se había arterializado, o sea que no tenía mucha utilidad. Y estos son los materiales, vean ustedes, balones 2 y coils por otro lado, y el paciente fue curado, ¿no? Este es otro caso, vean ustedes la hiperemia conjuntival y la leve paresia acá del sexto nervio izquierdo, ¿no? Leve paresia del sexto nervio izquierdo. El paciente tuvo un accidente y vean las placas para reconstruirle los huesos faciales, el macizo facial ha sido reconstruido. Acá la apófisis orbitaria del malar, todo ha sido reconstruido. Y vemos aquí que después de unos meses,
podemos observar la fístula, por lo menos las venas oftálmicas, ¿no? Esta es la fístula, es izquierda, y sin embargo el seno cavernoso es muy hipertensivo y a través del seno intercavernoso completa su drenaje hacia el otro seno cavernoso, ¿no? Y seno petroso inferior. Esta es una vista de perfil. Vean, las venas oftálmicas no están muy dilatadas, están en realidad poco dilatadas, ¿no? Y el drenaje mayoritariamente va al seno petroso inferior, a ambos senos petrosos inferiores, ¿no? La navegación endovascular del balón. En este caso lo hicimos en el 2 de mayo, me acuerdo, con un aparato portátil. Es un balón número 16, Gold Valve Balloon número 16. Estamos inflando en este momento hasta acomodarlo y que tape la fístula, ocluya la fístula. Y aquí en el momento que terminó de ocluir la fístula y se restaura la circulación carotidia, ¿no? Y orbitaria también, obviamente. Acá se ve algo de la sombra del balón y la restauración de la circulación orbitaria y cerebral, ¿no? Y la remisión del sexto nervio izquierdo y de la hiperemia después de 2 meses. Otro caso, este es un paciente que era un corredor de autos, es un corredor de autos que hasta ahora sigue pues con su pasión de deporte de los fierros, ¿no? La carrera de autos, los piques, todo eso. Mismo Fast and Furious, ¿no? Rápidos y Furiosos. Este muchacho tuvo un accidente grave, un trauma grave, y luego de unos meses se demuestra esta fístula carótido cavernosa con drenaje. Y el problema de este paciente, vean ustedes las venas silvianas grandemente dilatadas, ¿no? La vena facial. Hasta el seno longitudinal superior era reclutado para poder drenar esta alta presión de la fístula, ¿no? Bueno, se produjeron 2 hemorragias en este paciente. 2 hemorragias, vean ustedes, aquí está 1 y 2 hemorragias. La fractura craneal, acá. La vena oftálmica superior, la vena silviana, que estaban reclutadas. Y este es el antes y el después. Antes y después. El balón. Y el antes y después panorámico. Se solucionó el problema, ¿no? A las 3 semanas el paciente se tornó lúcido con una leve memoria y recupera la capacidad cognitiva y el lenguaje apropiado. Los síntomas oculares desaparecen también. Es otro caso muy parecido al del comando de la Marina. Historia de fractura craneal. Ven ustedes el reclutamiento de la vena silviana, el entronque con la vena de la B, el seno cavernoso muy dilatado, la vena oftálmica parcialmente trombosada, ¿no? Seno petroso inferior bastante dilatado. Los 2 balones, ¿no? 2 balones acá, obliterando la fístula. La restauración de la circulación craneal y orbitaria. Una leve estenosis a nivel de la carótida interna, pero se solucionó el problema, ¿no? Sin ninguna complicación en este caso. Otro caso, historia de trauma también antiguo. Perdón, este es el caso, disculpen, este es el caso. Los balones. Este es otro caso. Este es un señor de 27 años con TEC, traumatismo encefalocraneano, con fractura, que gradualmente experimenta hiperemia conjuntival, tinnitus. En él no pudimos hacer la embolización transarterial ni transvenosa por cateterismo.
Así que tuvimos que hacer una disección de la vena oftálmica superior. Ustedes pueden ver acá, estamos entrando con un Avocat, aquí se ve algo de la base del Avocat, un Avocat 14, a través de la cual entramos con una microguía y un microcatéter, cuya punta está por acá, la punta del microcatéter y la punta de la microguía está acá, para abordar el seno cavernoso, ¿no? Anteriormente se nos había roto un balón, había reventado un balón, por eso que se ven hasta 2 bolitas acá, son bolitas microscópicas prácticamente. Se había reventado un balón porque es de látex, y el látex en contacto, inflado al tope, se encontró con una astilla de la base del cráneo, una astilla de la fractura, y obviamente se rompió, ¿no? Y tuvimos que emplear esta técnica de disección flebotomía de la oftálmica, de la vena oftálmica, a nivel de su unión con la vena angular y supraorbitaria. Como ven ustedes acá, ¿no? Este es el Avocat, esta es la válvula rotativa con su irrigación, ¿no? Acá las pinzas vasculares, los clamps vasculares, acá está el Avocat, el microcatéter y 36 coils GDC. 26 coils. Y este es el cuadro clínico post-embolización. Y hay todavía un pequeño remanente del seno petroso inferior, pero que gradualmente se trombosa. Y esta es la evolución clínica, ¿no? A los 10 días y a los 14 meses. Aquí está la incisión a nivel del párpado superior. Ven ustedes que a los 10 días ya prácticamente no existe hiperemia, ¿no? Este es otro caso, un TEC grave, hace 2 años, con pérdida del ojo izquierdo, pérdida visual izquierda. Semanas después hace hiperemia, proptosis, ¿no? El ojo prácticamente, el ecuador del ojo prácticamente estaba expuesto, y la fístula era de gran volumen, gran calibre, alto flujo y con várices enormes, ¿no? Que causan compresión aquí orbitaria y aquí compresión también del valle silviano. Y lo peor de todo, que hay drenaje profundo hacia las venas peritroncales y piales cerebelosas. Esto equivale a hemorragia en cualquier momento, ¿no? Hemorragia cerebral en cualquier momento. De modo que tuvimos que apresurar la embolización. A este muchacho tuvimos que donarle unos coils de vena de galeno, unos coils para malformación de vena de galeno que teníamos con fibras de dacrón, y con unos 20, 21, si mal no recuerdo, se logró obliterar del todo, y este es el resultado a los 3 meses de evolución, ¿no? Vean ustedes cómo desaparecen las venas frontales, así como también la hiperemia, ¿no? La hiperemia. Este es otro caso de una chica que sufrió un accidente automovilístico con unos amigos en las playas del sur, y este es el resultado de mi primera embolización. No logré cerrarlo todo, persiste lo peor de todo, que es el drenaje pial, ¿no? Hacia las venas peritroncales y a las venas piales cerebelosas. Esto es equivalente a hemorragia de fosa posterior en cualquier momento, y por lo cual tuvimos que hacer una segunda embolización. Ya ni recuerdo cuántos coils usamos, creo que fue como 70 en total. Creo que fue algo así como 37 o 40 en la primera y 37 o 40 en la segunda. Aquí estamos entrando ya en la segunda embolización. Estamos rellenando la parte posterior, ¿ya? El seno cavernoso, y este es el resultado. Ven ustedes la completa obliteración de la fístula, preservando el árbol carotídeo con la dinámica del flujo. Los coils y la trombosis, vean ustedes acá el contraste, cómo se queda estancado aquí, ¿no? En las venas posteriores, ¿no? Una reconstrucción en 3D de la masa de coils en turquesa y el árbol carotídeo en rojo. Esta es otra paciente, ya un caso más complejo. Esta es una
displasia fibromuscular. Vean ustedes el aspecto segmentado de la carótida cervical y tortuoso, con dilataciones, y acá parece que hay un aneurisma o pseudoaneurisma intracavernoso que se ha roto y con drenaje al seno petroso inferior. El drenaje a la vena oftálmica se ha trombosado, pero aún así todavía hay hiperemia. También manejamos a esta paciente con balones pequeños, el balón número 9, si mal no recuerdo, y 3 meses después comprobamos que se había curado totalmente sin ninguna secuela, y este es el balón in situ en el seno cavernoso, y este es el aspecto oftalmológico de la paciente, ¿no? Ojo derecho, ¿no? Es otro aneurisma intracavernoso, una paciente, me parece, de la Fuerza Aérea, paciente mayor de 62 años, que experimenta todo el cortejo sintomático de la fístula carótido cavernosa. La angiografía demostró un aneurisma roto que desembocaba obviamente al seno cavernoso, ocasionando hipertensión venosa en esencia de la vena oftálmica. Aquí no pudimos, vean ustedes cómo el balón no logra conservar el lumen carotídeo totalmente, por lo cual tuvimos que obliterar en forma completa la carótida interna. Por supuesto, previa comprobación a través del test de Allen, que había buena patencia de la comunicante posterior, ¿verdad? La comunicante posterior le presta sangre acá al sifón carotídeo y se verifica que por lo menos la arteria silviana está perfectamente bien irrigada, ¿no? El territorio silviano está bien irrigado. Y la paciente mejoró ostensiblemente a la 6ª semana y después mejoró mucho más, pero ya no pude tomarle fotos porque la paciente vivía muy lejos. Un poco de las fístulas indirectas o durales. Es un caso con drenaje cortical. A pesar de ser de bajo flujo, vean cómo se irriga, se representa la vena silviana. Una cosa de los caprichos de la circulación venosa. Y la vena oftálmica superior también aquí, el seno cavernoso, seno petroso inferior. Y nosotros abordamos esta fístula a través del seno petroso inferior con un microcatéter, que vean ustedes que entra por la yugular interna, seno petroso inferior, hasta el seno cavernoso acá. Acá tienen la microguía. Y acá está el microcatéter ya en pleno seno cavernoso, colocando las espirales desprendibles de Guglielmi. Y este es el resultado. Vean ustedes la obliteración total y completa, preservando cerebral y una fístula tipo D de Barrow, y le indicamos embolización ya que tenía paresia del 6º nervio y tenía compresión del 3er nervio también, con ptosis palpebral, quemosis. La fístula acá, a través de la carótida externa e interna, la vena oftálmica superior, el abordaje a través del seno petroso inferior, del seno de la oftálmica. Ya una vez en la oftálmica hicimos una venografía de la oftálmica superior e inferior, y una vez allí en forma retrógrada empezamos a inyectar los coils de latino, con los cuales finalmente logramos obliterar. Ya no se representa la fístula ni por la carótida externa ni por la interna.
antes y después. Y la parecia también se corrigió, vean ustedes aquí. La ptosis también se corrigió, la quemosis, la hiperemia. Es otro caso, con drenaje a ambos senos cavernosos. La inyección de partículas, esta era una fístula tipo C irrigada por la carótida externa, arteriolas de la carótida externa. Fue fácil de tratar, solo inyección de partículas y esperar unos meses, y esta es la angiografía al año seguimiento. Es otro caso, también tenía una fístula ocasionando paresia del sexto nervio, la paresia del aductor del ojo izquierdo, es corregida después de la embolización. En la embolización nosotros navegamos transvenosamente hacia el seno cavernoso y la fístula instantáneamente, ¿no? Y la paciente obviamente mejoró, ¿no? Está más contenta. Esta paciente viene sobre todo por muchacha de 24 años que viene por disfagia, dolor ocular, en especial al agacharse, tenía mucho dolor cuando se agachaba, proptosis. Se nota la tomografía, muestra la dilatación tremenda del seno cavernoso, la angiografía muestra la trombosis parcial de las venas oftálmicas, y acá se representa el plexo pterigoideo también. Y esta paciente en realidad venía por obstrucción, por disfagia. Vean ustedes acá una varice enorme detrás de la lengua, en la orofaringe, podemos ver una tremenda varice. Parece pues que hubiera tenido acá una papa, algo así, ¿no? Un tubérculo acá. Vean ustedes una obstrucción grande, boca que produce compresión de la lengua hacia adelante. La embolización aquí la hicimos a través de la arteria meningia accesoria, que era el contribuyente principal acá, con histoacril al 30%, logrando la obliteración completa del seno cavernoso. Y este es el resultado post-embolización, ¿no? Y este es el resultado post-embolización del punto de vista del otorrinolaringólogo. Hizo un examen de la boca con fibroscopio y me envió unas fotos, ¿no? Donde se ve la varice se ha retraído totalmente hacia detrás del pilar de las fauces, ¿no? Este paciente de muy bajos recursos económicos ya no se tomó una resonancia magnética, lamentablemente. No se pudo hacer resonancia magnética. Vean ustedes la proptosis tremenda, ¿no? Y aquí la corrección. No podía agacharse, ahora sí puede hacer todos sus trabajos normales. Otro caso, vean ustedes la dilatación de la vena oftálmica superior, la quemosis, la hiperemia, un poco de ptosis palpebral y retracción del globo también. Glaucoma secundario, flebotomía del seno, de la vena oftálmica superior, y el microcatéter que se puede ver con dificultad a lo largo de estas flechas, y la punta del microcatéter está por aquí en algún lugar. Y la colocación de los coils con fibra, ¿no? Los coils con fibra. Si hubiéramos puesto coils de Guglielmi, que son coils desnudos, prácticamente hubiéramos tenido que colocar unos 10 a 15. Aquí solamente colocamos unos 5 a 6 coils mecánicos que tenían multitud de fibras a lo largo de su extensión, ¿no? Fibras de plástico, de dacrón, con lo cual se produce pues una trombosis mayor, ¿no? Antes y post embolización. Ven ustedes cómo aquí se ve la semiluna coroidea, coroido retinial, la semiluna, el ojo se ve perfecto, el globo ocular, mientras que aquí había una estasis venosa, ¿no? Había un trastorno severo en la perfusión de la retina.
Y este es el resultado clínico a 4 meses. Los coils. Bueno, la radiocirugía también es una alternativa. Aquí voy a presentar por si acaso un par de láminas nada más. Ya me estoy extendiendo mucho. En algún caso de un paciente adulto, muy mayor, de 84 años, empleamos la radiocirugía para tratarla. Ven ustedes el seno cavernoso dilatado y las curvas de isodosis, el contorneo de los nervios ópticos y del quiasma óptico acá a la derecha, ¿no? El contorneo nos permite predecir o medir la dosis que va a recibir. De modo que a través del apoyo que nos dan nuestros radiooncólogos, nosotros podemos en una situación interactiva, podemos modular la dosis para producir el máximo de probabilidades de obliteración de la fístula con la mínima probabilidad de complicación visual en este caso, ¿no? A esta paciente le dimos 16 grays a la superficie de isodosis del 80% y bueno, aún no tenemos el resultado. Esta paciente viajó fuera del país y no regresa, no sabemos cuál será el resultado, pero estas son la distribución de la dosis en las estructuras críticas, digamos, ¿no? En base a esto nosotros vamos modulando la dosis. Bien, esto no voy a repetir los resultados. Nuestros resultados son comparables a los resultados de las grandes series, ¿no? De Brun con 54 casos, Higashi en San Francisco con 206, Lewis, Wu y Plasencia con 16 casos nada más, ¿no? Pero con un 93% o casi 94% de eficacia con 86 u 87 de preservación de la carótida interna y con 2 complicaciones permanentes, o una permanente y una transitoria, infarto con afasia en un paciente y paresia transitoria del sexto. En los casos de fístulas durales no hubo complicaciones. Bien, este artículo está publicado, es gratuito, pueden entrar es escrito con mi residente, el doctor Santillán, que ahora trabaja en Virginia. Experiencia pionera en el Perú, ¿no? Está traducido también en algún punto, se puede traducir si desean, para aquellos interesados. Esto fue publicado, si mal no recuerdo, en el 2012 o 2013, ahí debe decir. Bien, en conclusión, las fístulas son una patología rara, exótica, compleja, cuya obliteración total es imperativa, ¿no? Dado que existe riesgo de compromiso retiniano, de hemorragia cerebral y de epístasis masiva. El abordaje endovascular es el tratamiento de elección, con abordaje directo al seno cavernoso, y la vía de abordaje de menor riesgo parece ser la transvenosa, y los agentes embólicos de elección son los coils en la actualidad. Los balones, muy poco ya, porque ya desaparecieron la fábrica de los balones, ya no hay, muy pocos balones desprendibles existen ahora, ¿no? Los que quedan prácticamente solo los más viejos lo usamos esporádicamente, entonces ya no sale a cuenta producir. La embolización de las fístulas es muy eficaz en el contexto de un entrenamiento, equipamiento y experiencia básicos, ¿no? Y nuestros resultados no son muy diferentes a los estándares contemporáneos de los grandes centros de referencia internacional, ¿no? Y bueno, finalmente este trabajo es una muestra de mi agradecimiento al doctor Fernando Viñuela, que es mi profesor, me entrenó en esto y me apoyó, hasta la fecha me sigue apoyando. Y sin sus enseñanzas, su apoyo, yo no hubiera podido llevar a cabo uno solo de estos pacientes, ¿no? Ni siquiera uno. Así que les agradezco mucho y si hubiera preguntas, con muchísimo gusto. Bien, muchas
Muchas gracias, doctor Plasencia, por su magnífica presentación, como siempre. Estamos, Gracias. gracias, doctor. Estamos también para presentar al grupo de panelistas que nos acompañan el día de hoy. Estamos con el doctor Frank Solís. El doctor Frank Solís es neurocirujano endovascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Hospital Mauro Ovejo, y el Instituto Nacional de Salud del Niño, CE San Borja. Doctor Solís, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Doctor Plasencia, como siempre, una excelente presentación, excelentes casos, nos ha enseñado toda una experiencia tan grande que tiene, de todos los años de trayectoria que tiene en el Perú, realizando tratamiento endovascular. Muy agradecido por la invitación como panelista en esta exposición tan excelente que tenía, doctor. Yo creo que todo con respecto al tratamiento de las fístulas carotido-cavernosas, desde sus inicios hasta ahora lo ha mencionado usted de una manera adecuada, de una manera correcta. Creo que solamente como algo que añadir de lo que ya dijo usted, en mi opinión, es siempre para tratar una lesión compleja como son las fístulas carotido-cavernosas, debemos hacer un diagnóstico, una angiografía, una parangiografía previa completa, ya usualmente es lo que yo hago. Enfocándonos primero, algunas veces yo hago la parangiografía viendo cómo está la arteria, si la arteria, sobre todo en las fístulas carotido-cavernosas directas, si es posible sacrificarlas o no, si hay buena comunicante anterior, comunicante posterior, para que de esta forma sepa hasta dónde pueda avanzar en una fístula cavernosa, porque la idea pues es tratar al paciente. Obviamente para definir también la angiografía, pues el tipo de fístula, ¿no? Si es una fístula directa, indirecta, y el manejo me enfoco de acuerdo a esto, ¿no? Lo ha dicho el doctor muy detalladamente en todos los casos que ha hecho, creo que es una experiencia muy grande a nivel mundial, y lo ha mencionado el doctor también. Las técnicas anteriores, como los balones desprendibles, que era una técnica excelente para poder tratar este tipo de fístulas, pero que actualmente ya no se cuenta con estos balones, así como bien lo ha mencionado el doctor, ¿no? Solamente hay por eh, algunas escuelas que lo tienen, más por donación o porque pues lo han guardado, pero ya no están en el mercado. Lo que se usa actualmente pues el tratamiento con microcoils, combinado también con, como lo dijo el doctor, ¿no? Usualmente cuando yo veo a un paciente con una fístula carotido cavernosa, pues determino el tipo de fístula, como bien lo mencionó el doctor, si es directa o indirecta. Si es directa, usualmente lo que yo hago es hacer un abordaje usualmente arterial, llego, veo si es posible la embolización netamente arterial con microcoils combinado con sustancia embolizante, puede ser Onyx, Squid o Fil. Si es posible completar el tratamiento de esta manera, lo hago de esta manera, pero como segundo eslabón veo si es que no es posible un abordaje venoso, obviamente con un mapping arterial, para completar, ¿no? El tratamiento de la fístula, ya también con microcoils o con sustancia embolizante. Cuando son una fístula cavernosa indirecta, lo que yo hago es usualmente, voy casi siempre con un abordaje venoso, a un inicio, obviamente con un mapping arterial, y luego algunas veces puedo complementarlo también con un abordaje arterial, ¿no? Combinado, un abordaje mixto. El doctor lo ha detallado totalmente, creo que es una excelente charla, digna charla de un ponente de referencia mundial como es el doctor Plasencia, y nada más agradecerle, doctor, de toda esta excelente charla que nos ha brindado, de la cual siempre, como ustedes siempre le menciono, aprendemos y aprendo yo cada vez más. Y nada, doctor, básicamente eso, de repente alguna pregunta más de los panelistas o de los presentes. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias, doctor Solís.
A continuación, también presentamos al doctor Paul Carranza. El doctor Paul Carranza es neurocirujano del Servicio de Neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia. También es parte del panel de invitados el día de hoy. Doctor Carranza, buenas noches. Hola, León, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿se me escucha muy bien? ¿Sí? Sí, doctor, se escucha. Bueno, quería agradecer al doctor Plasencia por su excelente ponencia. Como dice el doctor Frank Solís, es una ponencia de talla internacional, ¿no? La verdad que ha sido muy educativa, muy provechosa, no solamente para los residentes, sino también para nosotros los asistentes. Felicitaciones, doctor Plasencia, y gracias por participar con nosotros en Cayetano. Yo tenía dos preguntitas. Tenía dos preguntas, doctor. Y bueno, y si el doctor Solís también nos podría ampliar, porque también es otro experto en la parte endovascular, yo quería preguntarles dos cosas principalmente, ¿no? La primera es, ¿en qué pacientes ustedes, según su experiencia, deciden un tratamiento conservador? ¿No? O sea, normalmente las fístulas indirectas que son de bajo flujo, se dice que podríamos darle un tratamiento conservador. Entonces quisiera saber la opinión de ustedes. Y la segunda pregunta que les tengo es, ¿con una angiotomografía nosotros podríamos diagnosticar fístula? Gracias. Sí, sí, bueno, de hecho, el monitoreo en las fístulas de bajo flujo, o sea, en aquellas indirectas o espontáneas, la idea es que el neurooftalmólogo o el oftalmólogo debe monitorear tanto la agudeza visual como la presión intraocular, ¿no? Si es que hubiera un deterioro, un aumento en la presión intraocular, llegando a valores sostenidos por encima de lo normal, ¿no? Convirtiéndose ya virtualmente en un glaucoma, entonces se debe proceder porque va a haber pérdida visual y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Eso en cuanto a las fístulas durales. O obviamente también si es que fuera el caso raro en que hay drenaje venoso cortical, ¿no? Que amenaza con producir una hemorragia cerebral. Obviamente en ese caso es urgente un tratamiento, ¿no? También. La otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Si la angiotomografía nos sirve para el diagnóstico de una fístula carótido cavernosa. Claro, primero tiene que haber una sospecha clínica, ¿no? Una sospecha clínica y luego ya la comprobación por medio de los exámenes auxiliares. En este caso, una angiotomografía puede echar luces sobre si hay una dilatación de las venas oftálmicas o de las venas corticales, ¿no? O del seno petroso también superior, inferior, cosa que va a orientar hacia la fístula. Pero la última palabra, obviamente, es la angiografía por cateterismo, ¿no? Que nos va a dar nos va a definir el tipo de fístula en forma precisa y nos va a dictar el tratamiento, la estrategia del abordaje, ¿no? Si es transarterial, si es transvenosa. Bueno, en el caso de las fístulas de bajo flujo, durales o espontáneas, es transvenosa en todas ellas prácticamente, ¿no? Ahora, en los últimos, no sé si esto podría quedar para otra pregunta, pero en los últimos años también se está usando los stents recubiertos, ¿no? Y también los diversores de flujo, ¿no? Tal vez eso, recién se está empezando la experiencia, de modo que hay poquísimos casos a nivel mundial, tal vez no más de 30 casos tratados con diversor, por ejemplo, ¿no? Entonces, o los stents recubiertos, si hay más experiencia, deben haber como unos 50 o 60 casos a nivel mundial, tal vez 100, cuando mucho, pero no hay más, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, doctor. Excelente. Muchas gracias. Doctor Solista. Gracias, doctor. Sí, una excelente pregunta del doctor Paul Carranza. Qué gusto de verte, Paul. Sí, lo que mencionó el doctor Plasencia, ¿no? Básicamente ya lo dijo el doctor y lo mencioné como un pequeño aporte, ¿no? Sí, obviamente con la clínica nomás podemos saber que se trata de una fístula carótida cavernosa. Obviamente si el caso pues es de una fístula compleja, sobre todo directas que son más típicas, ¿no? Que te da proptosis, quemosis, es algo más resaltante.
pero también con un estudio de imagen como un angiotensin sí se puede determinar. Pero si nosotros queremos ya dar un tratamiento, un plan de manejo a seguir, tenemos que hacer una angiografía y usualmente hay que hacerle una angiografía detallada, como mencionaba, que es lo que yo hago usualmente, para planear bien el tratamiento a seguir de los pacientes, ¿no? Usualmente, si es que la arteria dañada, podemos hacer una compresión, si no tenemos balón, lo ideal sería con un balón para ver si la arteria puede ser en algún momento sacrificada para tener un control ya en el tratamiento. Con respecto a esto, justo en la angiografía detallada, enfocamos pues lo que les mencionaba, ¿no? Las comunicantes anteriores, posteriores, y también vemos el tipo de fístula. Si es, como mencionaba el doctor Paul Carranza, una fístula indirecta de bajo flujo, lo que yo hago usualmente, si es que el paciente no tiene una clínica, como bien lo mencionó el doctor Plasencia, oftalmológica, que no hay un daño oftalmológico, que no hay una disminución de la agudeza visual, que el paciente la clínica no la tenga muy severa, o sea, es leve, le doy un manejo conservador. Usualmente le hago con compresiones cervicales por un mes y en muchos casos que he tenido de fístulas indirectas, las fístulas han remitido espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento. Sin ir muy lejos, justo con el doctor Plasencia íbamos a embolizar un paciente en la clínica internacional. ¿Se acuerda, doctor, de Sí, una esposa de un anestesiólogo? sí. Que teníamos todo listo, era una fístula indirecta, ¿no? Y ya teníamos todo el material, que inclusive el doctor buenamente iba a donar, o sea, teníamos todo ya para embolizar al paciente y justo le hicimos la angiografía ya para la embolización previa y ya la fístula había desaparecido, ¿no? Sucede en casos, cuando son sobre todo fístulas indirectas. Es por eso que es una excelente pregunta del doctor Paul Carranza. Se puede hacer manejo conservador siempre en cuando no hay una afectación visual, como dijo el doctor Plasencia, evidente, o evaluada por el neurooftalmólogo. Entonces, eso es muy bueno. Lo que mencionó el doctor también es cierto, hay publicaciones recientes con el manejo de, sobre todo estén recubiertos en manejos de fístulas carótido-cavernosas, inclusive, sobre todo de las indirectas, pero inclusive de directas han visto resultados, pero obviamente no está todavía estandarizado, pues porque el manejo que se da actualmente es muy satisfactorio con respecto a lo que hacemos, ¿no? En el abordaje arterial o venoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solís, doctor Plasencia. A continuación también presento al doctor Luis Felipe Macha. El doctor Macha es el jefe de residentes del Servicio de Neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia, residente de 5º año. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches, doctor Plasencia. Muchas gracias por su Buenas noches, exposición. Doctor Solís, Gracias. doctor Carranza, siempre es un honor tenerlos pues, aquí en las charlas de las rondas neuroquirúrgicas heredianas. Doctor Plasencia, yo tenía una duda con respecto a las complicaciones que pueden pasar en este tipo de procedimientos al momento de embolizar. Incluso hay algunos reportes de casos que mencionan que hay pacientes que pueden tener un pseudo Tolosa-Hunt, que todos los nervios oculomotores se le paralicen después de este tipo de procedimientos. Si usted ha tenido alguna complicación o el doctor Solís también se ha tenido algún tipo de complicaciones con respecto a ese tipo de patología. Claro que sí. Sí, por supuesto. En fístulas directas he tenido dos complicaciones permanentes, se puede decir. Una de ellas es, no, una transitoria y una permanente, perdón. En fístulas directas con balón he tenido una transitoria y una permanente. La transitoria fue un caso en el cual pienso que el inflamiento del balón produjo un efecto de masa sobre el sexto nervio y el sexto nervio, que no tenía parálisis del sexto nervio, se desarrolló posoperatoriamente, ¿no? Ya estuvo presente en el posoperatorio, el despertar. Afortunadamente, transitorio, pero la complicación permanente que tuve fue tal vez en el tercer o cuarto caso de mi experiencia, en el cual mi ayudante obviamente no se percató de que estaba entrando un tren de burbujas por la válvula rotativa hemostática que no estaba ajustada y
estaba perdiendo el líquido ahí, el suero heparinizado, se estaba perdiendo y estaba entrando burbujas, porque era un plano en declive, más o menos ascendente, de modo que entraba el aire, y al final el paciente hizo una afasia y hemiplegia, ¿no? De la cual por lo menos a los 6 meses de seguimiento, porque el paciente era de provincias, todavía seguía con este déficit. O sea, yo pienso que no recuperó nunca, ¿no? Y en cuanto a complicaciones en fístulas indirectas, eh, tengo también alguna que otra parálisis, pero transitorias, no he tenido complicaciones permanentes, indirectas. Okay, doctor. ¿Y otro Y solista? lo que tú refieres, perdón, lo que tú refieres de que se produce una oftalmoparesia masiva que involucra más de un nervio oculomotor, se puede deber a trombosis y a efecto de masa también, obviamente, de los coils o del balón, lo que sea, ¿no? El efecto de masa tanto del coágulo que se forma como del fenómeno inflamatorio que viene después de la formación del coágulo, ¿no? Pueden producir estas dilataciones de las paredes del seno cavernoso con la parálisis consiguiente, ¿no? Ya sea en forma permanente o transitoria. Ok, doctor. ¿Y otro solista? No sé si usted también... Mira, sí, básicamente las complicaciones que he tenido han sido, en un caso, por ejemplo, hubo una congestión venosa muy importante del tronco cerebral del paciente previo al tratamiento, ¿ya? Que le ocasionó infartos venosos, infartos en el tronco, con las complicaciones que eso ameritaba. Que felizmente, luego del tratamiento y al seguimiento a los 6 meses, que es también un casito que se publicó, al seguimiento el paciente recuperó y neurológicamente evolucionó con un ranking 0, ranking 1. Luego se le hizo un seguimiento y un control adecuado. Otro tipo de complicaciones, básicamente parálisis transitorias. Nunca tuve un Tolosahán en todos los casos que hice. Se han descrito varios casos, como bien lo menciona el doctor Lucho. Más complicaciones hay si es que no tratamos una fístula de este tipo directa, ¿no? Porque como bien lo mencionó el doctor, puede haber una afectación ocular importante llegando a la ceguera, puede haber una hemorragia, puede haber un infarto en el tronco, una hemorragia subaracnoidea, o sea, pueden haber múltiples casos. Lo que sí me ha tocado tratar es 2 pacientes que operaron de manera, uno, transnasal, endoscópico y una transnasal microscópico. En los 2 casos hubo una laceración arterial que ocasionó una fístula carótido cavernosa, que se pudo tratar felizmente en los 2 casos satisfactoriamente, ¿ya? Pero en el segundo, sobre todo, fue un poco más cruento porque digamos que en la cirugía lo único que pudieron, porque el sangrado era tan masivo que pudieron solamente taponar la fosa nasal con muchas gasas y el paciente llegó pues así, ¿no? Con taponado y era un poco digamos, el riesgo que se corría en el tratamiento, pero felizmente, satisfactoriamente, se hizo un tratamiento adecuado. También, como mencionaba, por eso que yo siempre hago una angiografía muy detallada, porque en algunos casos inclusive he sacrificado las arterias, tanto la carótida derecha o la izquierda, porque sé que hay una buena comunicante bien anterior o bien posterior. Como ya tengo un estudio previo detallado, algunas veces he hecho un trapping de la arteria con coils o con sustancia embolizante, que no me ha ocurrido pues una complicación porque sabía que tenía una buena comunicación, ¿no? Entonces, básicamente para responderte y agregarte algo, Lucho, de la pregunta que hiciste. Ya, muchas gracias, doctor. Doctor Plasencia, y no sé si usted tiene experiencia con pacientes pediátricos o doctor Solís con este tipo de patologías. Sí,
Sí, tengo un paciente que no está aquí consignado, no le mostraba en las láminas, pero sí tengo un paciente pediátrico de unos 8 o 9 años, donde pudimos hacer la embolización, un producto de un TEC, ¿no? Un TEC abierto con secuela de fístula carótido cavernosa directa. Hicimos la embolización con balones y, si mal no recuerdo, no pudimos preservar el lumen arterial, ¿no? Tuvimos que cerrar con todo el seno cavernoso, con todo y carótida interna, pero obviamente tenía un buen polígono de Willis, porque comprenderán ustedes que el robo vascular que ocasiona esta fístula, varios meses de fístula, presión prácticamente venida menos, presión arterial intracerebral venida menos, se generan pues productos de vasodilatadores, ¿no? Derivados del ácido nítrico en el endotelio vascular, ¿no? Y esto ocasiona vasodilatación al final estructural, primero funcional y luego estructural, con dilatación de todo el polígono de Willis, por lo cual los trappings son bien tolerados en estos pacientes. Bueno, en el caso mío, no hice, en este niño de 8 o 9 años, no hice trapping, sino simplemente inflé el balón hasta obliterar la fístula. Lamentablemente, en el momento que se obliteró la fístula, también se obliteró el flujo, pero ya tenía otro catéter a través de la otra femoral, ya tenía otro catéter en la otra arteria, y hice la angiografía contralateral y se vio perfectamente que a través de la comunicante anterior, y creo que también de una de las posteriores, hubo flujo hacia el sistema carotídeo del lado de la lesión, de modo que el paciente despertó prácticamente asintomático. Okay, bueno. Lo que dice el doctor Plasencia es totalmente correcto, no es lo mismo que hago y Lucho, con respecto a los casos de donde se tenga una buena comunicante anterior, posterior, un buen polígono, ¿no? Y si hemos tenido pacientes pediátricos, sí, ¿no? La mayoría de pacientes con fístula carótido cavernosas pediátricos van a ser, como dijo el doctor Plasencia, casi en su totalidad, van a ser fístulas directas, ¿no? Sobre todo traumáticas, pacientes pediátricos que se caen, ¿no? Si hemos tenido 2 casos pediátricos importantes, creo que contigo, Lucho, hicimos uno inclusive, eh, donde pues sí, ¿no? Los dos casos que tuvimos fueron traumáticos, una caída de una niñita, el más pequeñito fue una niñita de 3 añitos que cae del tercer piso y pues ocasiona múltiples lesiones, entre ellas contusiones hemorrágicas, que se le hacen múltiples tratamientos, una craneotomía descompresiva, drenaje externo, luego al final una válvula, y aparte hizo pues un daño en la carótida, ¿no? Que pues se trató felizmente de manera oportuna y la paciente recuperó muy bien, ¿no? Igual los pacientes pediátricos tienen esa ventaja que recuperan muy, muy bien, a pesar que tengan una secuela muy seria, a pesar que puedan tener un daño muy severo, en el tiempo suelen recuperar muy bien. Y sobre todo, vamos a ver en estos casos las fístulas caróticas cavernosas directas, ¿no? En los pacientes pediátricos. Lucho, respondiendo a la pregunta. Okay. Tu presencia, doctor Solís, muchas gracias. Doctor Carranza, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, más bien. Gracias, doctor Plasencia. Un gusto de verlo como siempre. Es un honor estar en el estrado contigo, en el A usted, podio. más bien, doctor, como siempre. ¿No? Esa es tu gran experiencia y todo tu amplio bagaje de conocimientos y de técnicas, y estoy contento de que estés apoyándonos ahora en lo internacional, ¿no? Muy contento de alternar contigo en la práctica asistencial, ¿no? No, gracias a usted. El contento soy yo porque pues, usted es una persona excelente en todo sentido de la palabra y pues muy reconocido, lo considero un maestro, o sea, es muy, muy, muy bueno. Y se lo digo también a todos los chicos que están presentes. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del auditorio. ¿Alguien quisiera hacer una consulta, alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, doctor Plasencia, a nombre pues del Servicio de Neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia,
Queremos agradecerle bastante por estas charlas que nos está brindando a los residentes y también gracias al doctor John Bennett que está haciendo conocida las charlas que damos en Cayetano Heredia para que sea también a nivel internacional. Y a nombre del doctor Álava, pues que es el jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia, queremos darle muchas gracias por la presentación, muy buena presentación, y este pequeño certificado de participación como ponente de las rondas neuroquirúrgicas desarrollado el día de hoy. Gracias, doctor. Muy amable. Y para servir siempre en cualquier otro evento, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien más quiera tener un comentario, si no, damos terminado la reunión del día de hoy. Gracias. Doctor Muchas gracias. Hasta luego, otra presencia. Hasta luego, Gracias. Paul. Gracias, doctor. Un gusto de verla. Gracias. Muchas gracias, doctor Solís. Muchas gracias, doctor. No salga, tenemos otro Zoom. Por favor, doctor Plasencia y todos los residentes y estudiantes, vaya al Zoom. La dirección está en el chat. Y por favor, saca la dirección. ¿Tú puedes verlo, Stephanie? Y toda la gente puede ver el link de Zoom. Buenas noches, doctor. Es un placer estar con ustedes. Sí, doctor, lo puedo ver. Está en el chat de Zoom la invitación del enlace para que puedan acceder a la sala de Zoom Lounge y para poder tener una mayor interacción con el expositor y también poder conocerse mejor entre ustedes. Sí, estamos experimentando con los polvos de Zoom. Entonces, yo voy a terminar este Zoom y venga la próxima Zoom, por favor, ¿ok? Doctor Plasencia, ¿ok? Sí, perfecto. ¿Tiene el link? En Ok, saca el link y yo voy a abrir la cuarto. Ok, nos vemos allá. Ok, José Luis. Muchas gracias, doctor. Gracias.